mala. Todos necesitamos gobierno, todo país necesita un gobierno. No critiquemos la institución del gobierno, tampoco el mecanismo por el cual se gobierna, que es política, sino más bien que seamos sensatos, sabios, al momento de elegir quién entra en esa esfera gubernamental mediante la política. Y yo quiero titular esta, yo diría tipo editorial, y si perezco, que perezca. Esa expresión es de Esther en el capítulo 4, verso 16, si lo quiero leer. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comas ni bebas en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Me encanta esta expresión que viene ahora. Y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Wow. Hoy yo quiero reafirmarle al pueblo creyente, es mi enfoque en esta mañana, al pueblo creyente sobre la importancia de salir a votar este próximo domingo. Es medular, es trascendental. La iglesia, sabemos que es la voz profética que anuncia la verdad del reino de Dios al pueblo. El doctor José Batista, y lo he dicho anteriormente aquí, dijo en una ocasión: la iglesia es la reserva moral de una nación. Sí. Donde hay iglesia, debe haber moral. Y es la que mantiene esa bandera en alto. Así es. Remueve la iglesia de cualquier nación del mundo entero y es una debacle. El caos es completo. Es completo. Si estamos ahora mismo en un caos, con una iglesia pujante, llevando un mensaje de que esto no, cuidado por aquí, cuidado con lo otro. Imagínate sin ella. Cuando hablo de la iglesia, yo no estoy hablando de concilio, ni de dominaciones, ni edificios. Estoy hablando de la iglesia que eres tú y que soy yo. Así que, aunque la iglesia siempre ha sido esa voz profética de un pueblo, la iglesia es la reserva moral de una nación y tiene una responsabilidad. Y el voto es el único instrumento democrático que tiene la iglesia para levantar su voz. Es el voto. Yo puedo hacer marcha, yo puedo hacer campaña, yo puedo hacer eventos, Salvemos Puerto Rico, pero si cada 4 años yo asumo la postura de quedarme en casa, no estoy contribuyendo a que la iglesia se mantenga como esa voz, como ese cuerpo militante pujante para una nación. Así que esa voz no siempre es escuchada. Y esa voz muchas veces ha pasado por desapercibido. Y esa voz de la iglesia, si no ejerce su derecho al voto, va a ser interpretada como algo permisible. Y yo, créame que cada político que vea que la iglesia no se mueva, va a llegar a una conclusión muy lógica. Claro. No te necesito. Sí. No hace falta. Yo creo que no hay que ser político para eso. Claro. Si yo veo que a pesar de que yo hable y postule todas las cosas contrarias, más allá de la Biblia, a lo que somos como nación, porque yo quisiera que aquí en este país hicieran un plebiscito o una votación del matrimonio gay. Mire, eso se decidió fuera de aquí por un voto. Si lo llegan a traer a Puerto Rico, cristianos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia, hubiese votado no al matrimonio gay. Yo estoy seguro de eso. En su enorme mayoría va a ser así. Es así porque nuestro pueblo es pro familia. Esa es nuestra idiosincrasia como pueblo. Ahora, esa voz tiene que ser levantada mediante el voto. Y esa sordera que parecen algunos candidatos hace que, ya sea que por intereses personales, por conveniencia, oportunismo político, que no es otra cosa que falta de carácter, en donde ser reelecto es más importante que ser honesto, donde la agenda es cómo yo me perpetúo en algo que es un servicio. Si yo fuera servidor público, yo tuviera fecha de cuándo me voy. Exacto. ¿Por qué? Porque esto es un servicio. Yo no puedo actuar para ser reelecto. Yo puedo actuar para que esta es mi función. Ser reelecto es el beneficio no es la causa que me mueve. Yo no trabajo para ser reelecto. Bueno, yo trabajo porque tengo que trabajar, punto. Por eso la gente votó por mí. Por eso la gente confió en mí.
Pero cuando yo coqueteo todo el tiempo, dice, rayo, ¿y cómo yo me quedo 4 años más aquí? ¿Y cómo yo estoy 8 y 12? Y si yo estoy 12 años, garantizo una pensión vitalicia. Entonces perdí el norte. Empiezas a hacer cosas que te convienen a ti para ser reelecto y no al pueblo. Exacto, porque pienso en ser reelecto más que en ser honesto. Y ha provocado que el pueblo de fe, de valores y principios, nuestra voz, muchas veces haya sido ignorada. Sal a votar y no permita que tu voz mediante el voto sea ignorado. Es el voto la única herramienta que tiene la iglesia para ser escuchada democráticamente hablando. Así es. Ahora, yo quiero enfocarme también y dirigirme a ti, candidato, a ti, candidata, que has profesado abiertamente ser una mujer creyente o un hombre creyente de valores, pro vida, pro principio, pro familia. Hay una página que ya se ha anunciado aquí, fielesalaverdad.org. Hay una lista. Yo con la lista soy medio cauteloso, pero qué bueno que hay una lista de gente que libre y voluntariamente, nadie los obligó, ha profesado ser pro valores, pro familia, pro vida. Y yo quiero dirigirme a esa gente en particular, esos candidatos que están a menos de 48 horas de saber si van a ser electos o no van a ser electos. Yo quiero citarte a ti las palabras de Esther. Si perezco, que perezca. Tienes que mantener la postura. Y quiero decirte varias cosas por las cuales la reina Esther dijo esto. Vemos cómo un rey, el rey Asuero, se desenfocó y puso un personaje interesante llamado Amán. Lo ensalzó, lo puso como príncipe de todos los príncipes, lo puso a cargo por el carisma y no por el carácter. Y todos sabemos las consecuencias que trajo eso, pero quien levantó la voz allí para que veamos que eso no era correcto fue un Mardoqueo. Un Mardoqueo que no dobló rodillas. Y el no doblar rodillas le trajo consecuencias. Siempre el no doblar rodillas va a traer consecuencias. Siempre. Si no, preguntan a los jóvenes hebreos, es parte de nuestra condición y que va a traer como consecuencia que no doblemos rodillas, va a levantar amenaza de muerte. Pero Mardoqueo no dobló rodillas y llevó un mensaje a la reina Esther, o a Esther en ese tiempo, antes de ser reina. Le llevó un mensaje y ella dijo, yo tengo que hacer algo. Y me encanta porque ella dijo, para esta hora yo he nacido, para este tiempo yo nací. Exacto. Y si perezco, que perezca. Es más, voy a hacer algo que es contrario hasta la ley. Yo no estoy diciendo que infrinja la ley, estoy diciendo que está retando el sistema. Y se metió ahí adentro, esa cámara del rey, ilegalmente hablando, vamos a decirlo así, pero se atrevió a retar el sistema y dijo, no importa, hay una amenaza contra un pueblo y si yo perezco, que perezca. Si yo no me levanto o levanto mi voz, va a haber una nación que va a sufrir, porque ya hay un edicto de muerte. Y yo quiero hablarte a ti, candidato y candidata, que has dicho libre y voluntariamente, yo soy pro familia, yo soy pro vida, yo soy pro valores, que no renuncies a eso. Porque hay un pueblo que está con un edicto de muerte. Hay una sentencia de muerte de gobernantes, de líderes de este país que son contrarios a lo que tú has postulado. Y es necesario que mantengas esa voz. Así que yo quiero... Roy, disculpa que te interrumpa, me encanta. Yo creo que es la primera vez en este tiempo que alguien trae un mensaje así como el que tú estás trayendo desde este ángulo, que le estés hablando al que se nomina, al político, que nos estás hablando a la ciudadanía también, que salgamos a votar. Pero ¿qué pasa en el caso de que uno se levanta con mucho entusiasmo, uno da lo mejor, uno quiere dar lo mejor, porque sabe que de alguna manera el pueblo se va a beneficiar? Y en el camino, las frustraciones, el dolor, las heridas te hacen entonces retroceder. Claro. Y muy dentro de ti hay un dolor que quisieras apagarlo, porque tú ves cómo sufre el pueblo y cargas ese dolor. Pero te quitaste, porque veo muchos así. Claro. Se quitaron en muchas áreas, tanto los ciudadanos que votan como los líderes que salen a dar el frente de la batalla. ¿Qué mensaje hay para ellos? Porque son muchos los que están así, en esta manera, de Yo esta creo forma. Que tienes toda la razón del mundo y tenemos toda la razón del mundo para sentirnos frustrados, enojados, decepcionados, que nos han tomado el pelo. Cuando hablo
es al pueblo, un pueblo de valores, de fe, que dijeron, esto yo voy a hacer y no hiciste. Y yo creo que eso va a ser parte de la vida política en gente que va a llegar por lo que promete y no por lo que hace. Así que, votando ese golpe, de verdad que es un golpe fuerte que no es de ahora tampoco. Así mismo. No es de ahora. Nosotros tenemos que votar ese golpe. Yo creo que, sabe que amo el béisbol, ¿verdad? Sí. Y yo conozco amigos peloteros, de cuando me crié jugando pelota allí en Villa Blanca, en Cagua, que un bolazo lo sacó de carrera. Un bolazo. Uno, porque fue literalmente que el bolazo lo lesionó tanto de que lo sacó de carrera, punto. Y otro, porque el bolazo provocó que le cogiera miedo a la bola. Wow. Está bien, no fue una cosa grave, pero comenzó a alejarse del plato, a alejarse del home. Y como ahora me paro más lejos, por miedo al bolazo. Pues mire, todo pelotero que batea sabe que va a coger un bolazo. Y no va a coger uno, va a coger un montón de bolazos. Pero yo no puedo retirarme del home play por eso. Yo tengo que mantenerme ahí. Porque si yo quiero batear de jonrón a 20 pies de home play, no va a ser. Ese golpe es parte de la meta. Es parte del proceso. Pero qué poderosa función la del coach cuando se da cuenta que ese pelotero se está alejando. Porque Así hay algunos es. coaches que no se dan cuenta. Eso es Que correcto. su pelotero se está alejando porque carga algo por dentro. Y lo anima. Que lo anime. Claro. Y dice, es verdad, esto es parte de, vamos a buscarte algún tipo de ayuda, algún tipo de protección. Mire, en mi tiempo no había tanta protección como hay ahora. Eso es tápate si puedes y si no, pues coge el bolazo y sigue caminando. Pero ahora tú ves que protegen la quijada, el hombro, la pantorrilla. Y si hay que ponerte un equipo de catcher completo para que te pares a batear, ¡batea! Y que no es changuería, el dolor es real. Claro, pero tienes que hacerlo. Ajá. Y yo quiero enfocarme a ti, candidato, aquí, candidata, ¿qué nosotros esperamos de ti? Yes. De ser electo o electa este próximo domingo. Yes. Si tú has levantado esa bandera, ¿qué yo espero de ti? Y yo estoy hablando a nombre de la mayoría de este pueblo. La mayoría. Número uno, que reconozca que fue Dios y no el partido quien te llevó a esa posición. No es el partido PNP ni Popular que te puso allí. Fue Dios. Y si usted reconoce eso, usted sabe que aunque estaba operando bajo una plataforma o un partido político, esa no es tu dependencia. Porque si perezco, que perezca. Yo no llegué aquí bajo la insignia de la pava ni de la palma. Fue Dios quien me trajo aquí. Número uno, reconozca eso fundamental en su vida. Número dos, no dobles tus rodillas ante la presión. No las dobles. Te van a llamar fundamentalista. Qué bueno. Te van a llamar homofóbico. Palabra inventada que no existe. Te van a llamar que eres retrógrada. Te vas a llamar que eres de cultura de odio. No importa, no doble las rodillas. Número tres, levanta tu voz, asume postura y sin temor expresa la realidad de tus convicciones. Juan Carlos tiene una sesión aquí por años. ¿Asumiendo qué? Postura. Porque es que mis valores, mi carácter o mi integridad es la columna vertebral de mi carácter. Si yo no tengo principios y valores, cualquier peso bobo, yo estoy como que me inspirado. Cualquier peso, y voy a hacer un peso fuerte, estúpido. Cualquier peso que venga, ay, mira, vamos a hacer este cambiecito, que te pongan sobre los hombros, como no tienes principios y carácter, va a doblar esa columna vertebral. Mantente firme. Número 4, que no permita que una plataforma o reglas de un caucus vengan a manipular tus convicciones. Ay, y si pierdo la comisión, piérdela. Exacto. Y si me quitan 4 empleados, trabaja tú solo. El pueblo votó por ti, no por 20 ayudantes, ¿sabes? Por ti votó. Exacto. Pero haz el trabajo. Y si tienes que trabajar, tú eres el secretario, tú eres el que postula, hazlo. Métele mano. Métele mano. Pero no te vendas por eso. Mantén tu postura en ese sentido y ninguna plataforma de gobierno y ninguna regla de caucus va por encima de mis valores y convicciones. Wow. No puede ir. Porque cuando yo estoy enfocado en que fue Dios quien me trajo aquí, yo no me presto para eso. Tal vez por eso yo no soy político, ¿verdad? Que mantenga, número 5, íntegro y honesto. Que te mantengas íntegro y honesto. Tu puesto es uno para servir y no para servirse. Que seas estratégico. Y yo quiero hablarle específicamente a PNP
y popular, gente de valores, de principios, que este domingo se enfrentan a una primaria. Muchos por primera vez, otros ya son veteranos en este proceso. Mira, sé estratégico. Haz alianzas estratégicas. Y si tienes que salir de la dichosa línea de partidismo y cruzar una línea partidista en beneficio de los valores y los principios de familia, hazlo. Atrévete. Alguien tiene que marcar la diferencia. Y es que somos mayoría. Y nos unimos el rojo con el azul y estamos llevando un mensaje. Y con este mensaje derrotamos ese proyecto o avalamos ese proyecto. Pero sé estratégico. La reina Esther fue estratégica. Y tuvo sus estrategias para cómo llegar a ese mensaje. Ella no llegó tumbando puertas allí, aquí mando soy yo, no. Fue estratégica. Y nosotros tenemos que, como pueblo de Dios, ser también muy, muy estratégico. Último y termino con lo que yo espero de ti como candidato y candidata, si es que eres electo o electa en estas próximas elecciones. Miren, no uses el nombre de Dios en vano. Wow. De verdad. Esto no es ni doctor, esto no es el reto de los teólogos. Esto es Biblia 101. Uno de los 10 mandamientos. No uses el nombre de Dios en vano. No digas, fue Dios quien me trajo aquí y luego lo traicione. No diga, esta es la voluntad de Dios, así me ayude Dios con la mano derecha levantada y luego traiciona los principios y los valores. No uses el nombre de Dios en vano. A ti, candidato y candidata del PNP y del Popular, de Provida, de Profamilia, de Convicciones y Valores, si sales electo este próximo domingo, mi más profundo consejo es: no nos defraudes. Ya el pueblo de Dios está harto de que usen el nombre de Dios para treparse en un puesto de poder. Está cansado ya. No nos defraudes. Somos un pueblo que mantiene la paz, el orden, las leyes, pero tampoco somos bobos. También tenemos materia gris en el cerebro. No nos defraudes, por favor. Ese es mi consejo. Entiende que si eres electo o eres electa, reconoce que fue Dios el que te dio el privilegio de marcar esa diferencia. Y sabes que tendrás que ser como Esther en el gobierno, que se atreva a decir: si perezco, que perezca. Salvemos Puerto Rico. Wow, Luis qué tremendo Roy, mensaje. Palabra poderosa. Oye, el que escucha en Tremendo. Ruta, mano, tiene que cambiar su forma de vivir, su forma de pensar, el contenido de los recursos. Y yo felicito a cada uno de los recursos de esta emisora y de este programa, porque Excelente. lo que traen es una sustancia poderosa. Gracias, Luis. Claro que sí. De la manera en que lo estás presentando en esta mañana, verdaderamente el que no tenía pensado salir a tomar una decisión con su voto tiene o debe. Yo nunca me gusta utilizar la palabra tiene, debes de crear conciencia y salir a hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber. Sí, señor. Excelente. ¿Hay servicio este domingo? Este domingo estamos tomando medidas cautelares y preventivas y ya grabamos este servicio del domingo y el próximo, viendo el alza y el pico que ha habido en nuestro país. Sabiamente, prudentemente, hemos decidido grabar nuestros 2 servicios, así que lo puede ver el domingo a las 5 de la tarde a través de la plataforma digital de Casa del Padre Puerto Rico en Facebook y en YouTube. Allí lo puede ver y recuerde, a ti candidato y candidata, a ti pueblo de Dios, a ti patria querida, con una familia a la vez, transformaremos la isla de Cordero. Eso es. Muchas Pastor Luis bendiciones. Roy, Para excelente. servirle siempre.